Buenos días, mis remolones y remolonas de Psicología en Educación. Más clase de Psicología en Educación. Nos vamos preparando, nos vamos poniendo cómodos y cómodas. Esta mañana me acompaña Tela Virginia, nuestro nuevo sponsor que nos va a acompañar en la clase de hoy. Tiene propiedades curativas, ahuyenta el coronavirus, ahuyenta la gripe, el ébola, la cirrosis y el sífilis. Así que, Tela Virginia, tú te 100 años con la educación pública. Como todas las mañanas, la educación pública te acompaña, va a tu casa, no te tenés que levantar, no te tenés que destapar y la educación pública ya está con vos. El tema de la presentación de la clase de hoy fue un humilde homenaje que le hace la cátedra a 2001 Odisea Espacial, probablemente una de las mejores músicas de película, ese abrupto pasaje del modo mayor al modo menor que simboliza ese quiebre, esa ruptura en la evolución humana, ese quiebre cuya imagen inicial de la película está representada por esos homínidos que al pelear uno utiliza un hueso y golpea al otro, lo lanza al aire y aparece la nave espacial. Cómo en una imagen se puede conjugar la evolución humana de una forma magistral sin necesitar abundar en datos históricos. Eso es lo que en el cine se llama elipse, cuando una imagen logra condensar un proceso y el pasaje del tiempo. Lo interesante de la imagen no es solamente la evolución, sino aquello que queda jugando dentro de la trama de la evolución, de esos homínidos prácticamente monos que pelean y ese salto a la era espacial, una era espacial que en algunas cuestiones hoy en día no ha llegado, sí otras, como la ciencia ficción ha sido superada por la realidad en un montón de aspectos, pero bueno, no vamos a entrar en ese detalle en este momento. Lo interesante también no es solamente la evolución hacia la era espacial, sino cuánto de ese homínido sigue conviviendo con todos nosotros. Es decir, cuán inscripta está esa especie de protohumanidad dentro de la humanidad misma. Esa es una buena pregunta, un buen interrogante que abre en un plano también la película. Entonces hoy homenajeamos a Kubrick con 2001 Odisea Espacial. Gran película, un poco lenta para los tiempos que corren. Tela Virginia, Tute, 100 años con la educación pública. Estamos en una etapa bastante crítica. Quisiera llamar a una reflexión
sobre la situación que estamos atravesando. Rosario ha retrocedido de fase, probablemente toda la provincia lo haga. Los contagios de COVID-19 están tomando una inercia difícilmente frenable. Es muy difícil blindarse frente a un virus. Y esta es una instancia que, de algún modo, por mayores esfuerzos que se intenten hacer, iba a llegar. Ningún país pudo blindar o blindarse completamente del coronavirus. Aparentemente Uruguay estaría dentro de todo resguardado, pero el resto de los países no. O sea, ni Corea del Norte pudo protegerse del coronavirus. Imagínense nosotros. Bueno, así que a extremar los cuidados. Y esto no deja de generar una serie de interrogantes también, porque no puedo evitar decir que frente a 2 semanas de un incremento importante o 3 semanas de un incremento importante, nuestro sistema de salud ya mostró signos importantes de estrés, es decir, de estar sobrepasado. Y principalmente lo que está sobrepasado y estresado, estrés no en el sentido de cansancio o el estrés en el sentido coloquial, sino de un sobreesfuerzo del sistema, es el recurso humano del sistema de salud. Lo cual, bueno, abre una serie de interrogantes que merecerán su análisis cuando todo esto pase. Por otra parte, desde el día de ayer, la gente me saluda, yo saludo porque no quiero ser descortés, saludo a todos, como si nos chocáramos las manitos. La verdad que es una emoción muy grande. Quisiera darle un abrazo a cada uno de ustedes, pero eso por este momento es imposible, así que abrazaré la pantalla en un signo de cariño a la humanidad. Voy a abrazar la pantalla. Espero que ustedes hagan lo mismo, abracen el teléfono, traten de que nadie los vea mientras hacen esto, para que no sospechen que el aislamiento nos está llevando a la locura más profunda. Tela Virginia, Tute, 100 años con la educación pública. La otra cuestión no menor es esta suerte de protesta policial que se está llevando a cabo en la provincia de Buenos Aires. No cualquier policía está realizando esta protesta. La bonaerense tiene una historia bastante emblemática en una serie de episodios que se dan permanentemente en la Argentina, y esta policía en este momento está, no diría amotinada porque no lo está, no está acuartelada porque no lo está, pero está llevando adelante una protesta que va a propagarse no solamente o posiblemente en las policías provinciales del resto del país, sino también en una reestructuración salarial del país en un contexto bastante complejo. Yo no puedo evitar pensar que días atrás nuestro emblemático Sabeca de Banfield cometió una serie de exabruptos verbales sin especificar demasiado a quién se refería. Sería ingenuo pensar que una persona o un personaje de la historia y los cargos que ha ocupado el legendario Sabeca de Banfield no tenga contacto con distintas personas de la estructura del Estado que estén dando de alguna manera testimonio de las tensiones políticas que se están llevando adelante. Pero, por el contrario de lo que decía nuestro célebre periodista Pancho Ibáñez años atrás, frase emblemática de la década del 80, todo tiene que ver con todo, eso armaría un mapa de una lógica convergente. O sea, este es el gesto de lógica convergente. Hay una lógica convergente.
todo tiene que ver con todo, decía Pancho Ibáñez, y relacionaba un poco la Biblia y el calefón. La era actual se caracteriza porque pareciera que nada tiene que ver con nada. O sea, lo que dice el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, ex vicepresidente de Carlos Saúl Menem en su primer mandato, ahí lo dije. Yo les aseguro que no los voy a defraudar, decía. Buah. El narcisismo es así, o sea, la defraudación es algo que está en torno al ideal, y esto tiene que ver en todo caso con el narcisismo de cada uno. Cuán abulonado está a tu ideal tu narcisismo. Eso podría ser una pregunta de examen. Bueno, más allá de esto, disculpen esta digresión, vemos que nos encaminamos al menos hacia una época de algunos temblores. Yo caminaré entre las piedras, sigo esperando el temblor, cantaba Cerati años atrás. Hoy estoy bastante verborrágico. La cuestión es que el comienzo que le damos a la clase, homenajeando la escena inicial de 2001 Odisea Espacial, a lo mejor implica evocar esa convivencia a veces armoniosa y a veces no tanto que podemos tener los seres humanos con la barbarie, con la civilización y la no civilización, con nuestro costado más animal. Bueno, vamos escuchando los rugidos internos de nosotros mismos y del sistema político, y a lo mejor el llamado a la mesura, a la calma y al pensamiento no están de más. Y sobre todo de no encolumnarse innecesariamente detrás de frases que solamente suenan bien, y tratar de poner a trabajar nuestra mente y nuestro pensamiento analítico para poder pensar más allá de lo que nos gusta y no nos gusta de la realidad. Como se decía en otro tiempo, el aviso de incendio es algo que se debe escuchar más allá de que el fuego se propague o no se propague. Percibo tiempos de inestabilidad que pueden a lo mejor lograr la calma y recompensarse, o a lo mejor tendremos que estar atentos a cómo van sucediendo las cosas. Bueno, quietud no es lo mismo que calma, a lo mejor las cosas están quietas pero no están calmas. Estemos atentos, es un poco mi pedido. Por otra parte, Tela Virginia, Tuté, 100 años con la educación pública, salud. Vuelvo a evocar nuevamente la imagen de 2001 Odisea Espacial para graficar aquella tensión que nosotros ubicábamos al principio del año entre la antropogenia y la disciplina, esta función antropogénica de la educación y este aspecto o esta dimensión disciplinar. Cuando nosotros desarrollamos en las últimas reuniones las cuestiones psicoanalíticas sobre el pensamiento e intentamos ubicar la subjetividad como teoría, como concepto, como corpus teórico organizado, nuevamente nos confrontamos con ese vértice entre la antropogenia y la disciplina. Es la institución educativa por excelencia la que pone de relieve en qué condiciones se encuentran los sujetos. A lo mejor sujetos es un concepto que al día de hoy se resiste al lenguaje inclusivo porque tendría que decir sujete. Se presta a chistes concupiscentes y eso no es lo más indicado en la vida académica. Bueno,
Más allá de esta consideración, esta tensión entre la antropogenia y la disciplina siempre estará presente en cuanto encuentro y desencuentro, esa especie de línea asintótica. ¿Cómo me gusta hablar de líneas asintóticas? Porque eso denota que uno sabe mucho. Dos líneas asintóticas son dos líneas que nunca se encuentran en el eje. Entonces, la antropogenia y la disciplina se aproximan, pero nunca se tocan. Me hace acordar algunas historias de gente que se aproxima, pero nunca se toca. Esa es otra historia que no vamos a abordar hoy. Bien. Cuando la psicología se hace cargo, de algún modo, de las problemáticas del aprender, lo hará desde los enfoques teórico-conceptuales, clínico-metodológicos que tiene a su disposición. El aprendizaje constituye una problemática no menor para la psicología. Veníamos trabajando como, por lo menos el psicoanálisis, como una de las principales teorías de la subjetividad con las que contamos en la actualidad, la otra es el constructivismo, no tiene un abordaje directo de la problemática, sino que lo hace, ya avanzado el siglo XX, con sus matices y sus encuentros y desencuentros. Es decir, hay un psicoanálisis, y principalmente el psicoanálisis con niños tendrá una presencia fundamental en todo esto, porque un niño con problemas de aprendizaje es abordado en un porcentaje muy elevado de casos como una problemática clínica. Por lo tanto, encontramos aquí un vector que es la historia del psicoanálisis y la historia del psicoanálisis con niños. Algo veníamos viendo en clases anteriores. La otra perspectiva son los enfoques que dan otras teorías de la subjetividad, principalmente los aportes de Piaget y de Vygotsky. Vygotsky en Rusia, Piaget en Suiza. Tenemos algo así como el mundial de los autores. Por Austria juega Freud, por Berlín vamos a darle a Melanie Klein, Winnicott para Inglaterra, y así tenemos el mundial. Argentina juega el mundial, podemos ubicar a Arminda Verasturi, por ejemplo, y así sucesivamente. En Francia, François Dolto, vamos armando el equipo del mundial, con las figuritas. Más allá de este chiste paupérrimo que acabo de hacer, de este mundial de psicoanalistas, tenemos la presencia de las instituciones, es decir, cómo la historia de las instituciones y la historia de la pedagogía en los distintos lugares del mundo ha ido abordando las distintas problemáticas. La pedagogía, como toda práctica social, más allá de que se repita o que contenga un isomorfismo, es decir, qué buena palabra isomorfismo, cada día lo sorprendo más. Yo soy una persona muy culta, uso palabras raras. Isomorfismo. Por eso me doctoré. ¿Qué hace isomorfismo? Dijo cuando fui a defender la tesis doctoral y mi director me dijo, vos decís isomorfismo cada 5 minutos. Entonces yo venía y un isomorfismo, decía. Hay que hablar finamente. Bien. Un isomorfismo es una forma que más allá de un conjunto de diferencias se mantiene. Es decir, una estructura que tiende a persistir. Es la misma forma. La pedagogía mantiene un isomorfismo, es decir, la pedagogía es prácticamente idéntica o mantiene ciertos patrones idénticos
en todos los estados modernos, en todos los sistemas políticos. De hecho, la pedagogía suele ser bastante más estricta, o fue bastante más estricta en los países socialistas. La estructura escolar es una estructura muy fuerte. Más allá de este isomorfismo, hay variantes. Y hay variantes culturales y hay distintos enfoques. Hay países que han desarrollado una pedagogía más represiva, otra, usemos este término, más libertaria, etcétera, etcétera. Hay países que han tenido sistemas educativos bastante lábiles, otros muy masivos, otros muy restrictivos. Bueno, la lista es larga y no podemos entrar, aún si decimos, bueno, la región, Latinoamérica, la educación en Latinoamérica, bueno, ha sido muy dispar. Ningún país de Latinoamérica tuvo una ley 1420. O sea, cuando hablamos de Brasil, Brasil no tiene educación pública como tiene la Argentina, mucho más limitada. Y reciente y bastante... el rol del Estado en los distintos países del mundo no ha sido el mismo. Bueno, no vamos a entrar en esa disquisición. Ahora bien, la idea que vuelvo a introducir acá es que el problema de aprendizaje constituye cierta parte, llamemos, de la cicatriz de la tensión entre civilización y barbarie. En términos más Foucaultianos, es una divisoria entre lo normal y lo patológico, entre lo que está dentro y lo que está fuera. Por lo tanto, los dispositivos de abordaje tendrán esa función panoptizante, como diría Foucault. Es decir, todo dispositivo es un dispositivo que mira. Y en esa mirada examina. No es cualquier mirada, es una mirada que examina, que dice qué está dentro, qué está fuera, qué puede, qué no puede. Este es el gesto que va, el de puede, no puede. Esto es lo que marca que hay una relación dialéctica entre las cosas. Ya hay mucha gente viendo esta clase, mucha, en todo el mundo se está viendo, seguimos siendo tendencia en Twitter, tendencia en Facebook, en YouTube, en Canal 5, en Radio Rivadavia, en las radios de los pueblos, todo el mundo está viendo este teórico en este momento, y eso merece que hagamos nuestro primer like motivador de la mañana, a la cuenta de 3, no se adelante, no sea ansioso, no sea ansiosa, deje lo que está haciendo, suelte el termo del mate, suelte el mate, trate de no quemarse, y vamos con la cuenta para el primer like de la mañana, a la 1, a las 2 y a las 3. Estoy muy emocionado. Veo como los likes suben al cielo. Son como angelitos. Son como pajaritos que cantan pía, 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 pía mientras suben. Soy feliz, soy feliz. La vida es una fiesta. Bueno, volvamos. Como vengo insistiendo en las clases anteriores, hay una tradición que piensa desde el psicoanálisis la idea de que el inconsciente es productor de sintomatología, es decir, que cualquier trastorno del aprendizaje, de la constitución psíquica o cualquier manifestación es una formación del inconsciente. Esta es la idea que Bleichmar cuestiona fuertemente. La noción de que toda afección del campo del aprender se da como formación del inconsciente invoca el concepto, llamémosle, de síntoma o inhibición. Son las dos grandes afecciones que va a plantear Freud. En una inhibición
lo que vamos a encontrar es que una función yoica no puede ser desarrollada. Esta es la definición de inhibición. Una función del yo no puede ser desarrollada. En el caso de nuestro querido y pequeño Hans, Juanito para los amigos, no puede salir de la casa porque teme que el caballito le coma los genitales. Yo también le tendría miedo a eso. Convengamos. Entonces no quiere salir. Esto me recuerda una vieja canción que decía: el negro no puede, el negro no puede, no puede dormir. Eso es una inhibición del sueño. Un testimonio muy duro. El negro no puede, no puede dormir. Y en este contexto, donde los trastornos de sueño abundan, uno lo comprende y se conecta con el dramatismo de esa canción. Gesto de intelectual comprometido con la historia. Dramatismo, esa canción, junto a Canción Desesperada de Discépolo, deberían ser las canciones más dramáticas de la música nacional. Basta. No lo voy a hacer más a esto, disculpen. Un exceso de mi parte. Siguiendo con este desarrollo, la inhibición, entonces, hay una función yoica que no puede ser llevada a cabo. Y esto sería en virtud principalmente de la angustia que conlleva realizar esa acción. Por lo tanto, la inhibición circula por las inmediaciones, vamos a la teoría clásica, de la amenaza de castración. El caso Juanito no puede ser más ilustrativo al respecto. El temor a que sus genitales sean comidos por el caballo es una guadaña importante. Ahora bien, dentro de la metapsicología freudiana, algo que capta bien Lacan, pero está en Freud, es que más que tratarse de una amenaza externa, es una proyección del propio deseo. Cuanto más deseo, a mayor hipertrofia de la excitación genital, fantasmáticamente precipita la amenaza de castración. O sea, hay una ecuación proporcional con el deseo. O sea, esta es la trampera que encuentra Freud, en la que queda inmerso la neurosis obsesiva. O sea, los síntomas obsesivos son proporcionales, llamemos así, no se puede establecer una ecuación matemática, a la carga de angustia que conlleva el mismo deseo. O sea, son movimientos principalmente intrapsíquicos. Por lo tanto, la inhibición es una formación sintomática, sustitutiva. Ahora, el síntoma es una formación, siguiendo las definiciones tradicionales, con empanada y locro incluido y vino tinto, definición tradicional, bailando en Cosquín, que el yo se ve afectado en una parte. El síntoma arrincona, es decir, libera buena parte del yo para que pueda realizar esa serie de acciones, pero salvo el síntoma, es donde queda reducido, proyectado a un rincón, la disfuncionalidad. Voy a dar un ejemplo. Sigamos con el mismo Juanito. Juanito al principio expresa una inhibición, tiene pavores de salir, no quiere salir. Convengamos que la fobia al caballo en un niño de la sociedad victoriana de principios del siglo XX, estamos hablando del año 1900, es como si un niño hoy en día le tendría miedo a los colectivos y a las motos. Hay mucha gente que le tiene miedo a las motos cuando escucha una moto, pero eso es por otra cosa.
Es decir, no había motochorros en la infancia de Hans, ni caballo chorros, es decir, gente que iba arriba de un caballo y te choreaba el celular. Eso no existía en la época de Hans. Por lo menos no figura en la bibliografía freudiana. El caballo chorro no existe. Eso no está. Bien, pero ¿qué hace el mecanismo psíquico? En la inhibición, el niño no quiere salir. No sale. Se agarra de algo, llora, grita, patalea, tiene un cuadro de angustia. Importante. Pero, ¿qué sería la fobia? La fobia es cuando el niño ubica un objeto fobígeno, o en el objeto fobígeno, la identificación del temor. O sea, ese miedo, esa inhibición generalizada que no puede salir, es ubicada. Es decir, si no hay caballos, el niño se asoma, porque el miedo es al caballo. Hay quienes plantean que el mecanismo de la fobia es un mecanismo por excelencia de la sustitución simbólica entre, o la construcción de una primera defensa frente a la angustia, porque tiene esa doble función. Así como el niño entra en terror cuando ve un caballo, si no hay caballo sale. Es decir, ubica como objeto de, para decirlo rápido, de la castración el caballo, pero los otros objetos no. Por lo tanto hay una categoría de distinción. Ya está funcionando a pleno el proceso secundario, porque hay diferencia. Está lo que es caballo y lo que no es caballo. Ahora, si todo tiene dientes como el caballo, es decir, por contigüidad y semejanza, todo pasa a tener dientes, como solían decir las viejitas kleinianas, la vagina dentada, todo tiene dientes, todo castra, eso ya es un mecanismo un poco más complejo, pero Hans le teme al caballo, a otras cosas no, y de ese modo, siguiendo la bibliografía tradicional, liberaría a su padre de esa función castrativa. Entonces podría reestabilizar, llamémoslo así, su deseo incestuoso edípico hacia la madre, sus tensiones genitales infantiles autoeróticas, y podría de alguna manera convivir con la imagen de un padre agente de la castración. Entonces el aparato psíquico se compensa. Ahora se compensa gracias a que puede realizar esta operación de simbolización del caballo como objeto de la fobia. Bien, aquí estamos hablando de un inconsciente que funciona, que permite esta división. ¿Qué pasaría si no hay un inconsciente fundado? Es decir, si la función, en todo caso, como veníamos definiendo del síntoma, estamos en Silvia Bleichmann, aclaro, el texto que venimos hablando, aportes psicoanalíticos para la problemática cognitiva, ampliado desde los libros de la autora. Orígenes del sujeto psíquico, la fundación del inconsciente, etcétera, etcétera. Estamos ampliando. Ahora, si un síntoma es una solución de compromiso de un conflicto intersistémico, es un modo de sustitución pulsional, este equilibrio se puede establecer, un equilibrio bastante inestable, digamos, siguiendo la lógica de Juanito, en la medida de que hay una instancia psíquica que divide el aparato y le permite este modo de estabilización, que es la represión. Esta sustitución sucede en el campo de la represión y de la represión secundaria. Este esfuerzo de dar caza, este elemento, esta tensión inespecífica que podemos encontrar en el aparato psíquico, ingresa en el terreno de la fantasmática edípica. Este es el gesto de terreno de la fantasmática edípica. Y el autoerotismo del niño carga una zona erógena, es decir, entra en fase de evolución en un sentido amplio, de la libido, llega a una etapa genital y ahí se hipertrofia. Este es el gesto de hipertrofia, es bastante fálico, este es un gesto fálico por excelencia, puño en alto. Es decir, y esto se simboliza. Ahora esta simbolización estaría en un estado, llamémosle,
verbal preverbal, es decir, esto es un objeto interno. Klein decía que todo individuo nace con dos objetos prescriptos, el pecho y el pene, decía ella. El niño tiene un conocimiento inconsciente del pecho y el pene. ¿Por qué, Melanie? ¿Por qué es así?, decía ella. La clínica lo demuestra. ¿Cómo lo demuestra? Vaya y haga clínica y se lo va a demostrar, decía la tía Melanie. Bueno, es decir, estamos frente a un objeto interno, un objeto del inconsciente. Ahora, en tanto esto pulsa internamente, y este yo endeble de un niño se ve asediado por cantidades que no puede manejar, entra en angustia y hace esa inhibición masiva. No puede salir. Y se queda pegadito a la mamá. Y pegadito a la mamá es la realización del deseo incestuoso materno preedípico, o edípico, si se quiere. Pre y edípico. No le pongamos tiempo específico por el momento. Ahora, ¿qué sucede? Estamos frente a una no renuncia, llamémosle, al objeto primario. Es una etapa donde, digamos, el nivel de excitación que tiene el niño es muy alta. Ahora bien, si nos vamos a la teoría kleiniana clásica, lo que vemos es que esta hipertrofia, cuando digo hipertrofia, es un quantum que sube y llega a un punto alto de saturación, se descarga en angustia. Y lo que expresa la angustia del niño no es un miedo a un objeto externo. Esto es lo que diría Klein, y este es el hallazgo de Melanie Klein. Lo que está dando cuenta es de que hay un objeto interno que pulsa, que rebasa las posibilidades de tolerancia yoica y no lo puede evacuar. O lo evacúa por medio de la angustia. Entonces la inhibición, esta especie, llamémosle como de inhibición del desarrollo que expresa el niño, se frena, no es producto ni de un daño cognitivo, ni una falla orgánica, sino de esta constitución, pongámosle este término, psicosexual de la infancia. Si bien Klein es bastante aséptica a hablar de sexualidad infantil, pero el objeto interno es un objeto fuertemente sexualizado, aunque Klein sea muy aséptica de usar este término. Ahora, ¿qué dice Klein? Que el niño, para que el yo se pueda defender de estas cantidades, proyecta. Identificación proyectiva, decía Menem. Lo nombré. La identificación proyectiva es lo que todo niño realiza para poder salir del cuadro de angustia. Yo por eso planteé la revolución productiva. Era proyectivo de las necesidades del pueblo en el consumo. Bueno, más allá de esto que acabo de decir, el niño proyecta. Entonces, en esa proyección, dirá la tía Melanie, por continuidad y semejanza del objeto interno encuentra en un objeto externo un sustituto. Entonces, este padre castrador, córtese el pelo, vaya a trabajar, búsquese un trabajo. Yo, a su edad, mantenía 4 familias, le dice el padre a Juanito con 2 años y medio, con la madre embarazada. Así que usted que no quiere salir a laburar va a ser un vago. Yo a su edad 4 trabajos tenía y no me quejaba. Y cuando hice el servicio militar, ahí me hice hombre. Tráteme de usted. Se va al sótano, sin comer por 2 meses. Bueno, esa imagen del padre castrador es proyectada en la oralidad de un caballo que se lo va a comer. Pero más allá de que el niño sigue afectado por un síntoma importante,
hace una sustitución simbólica. Este mecanismo de proyección, Klein lo llama identificación proyectiva, va de adentro hacia afuera. No es que el niño le teme al caballo porque el caballo tenga alguna propiedad puntual. El niño le teme al caballo porque ubica sobre el caballo un modo de elaboración de su fantasmática. ¿Se entiende? Estamos utilizando el caso Juanito para entender este primer movimiento. Ahora, ¿qué hacen muchas veces los niños? Algunos chicos encuentran no solamente en un objeto externo una fobia, sino que también encuentran un objeto de conocimiento. Por ejemplo, es muy común que esta instancia de fobias infantiles que tienen los niños por lo general van acompañados de cierto amor y favoritismo por ciertos animales, por ejemplo los dinosaurios. Chicos de 3, 4 años se hacen expertos en paleontología y dinosaurios, o en superhéroes, o se vuelven apasionados del fútbol y se identifican con un jugador, y ese jugador tiene todas las propiedades maravillosas, y ese animal tiene todas las propiedades indestructibles, y ese superhéroe puede con todo. O sea, la brillantez de Melanie Klein es encontrar que en ese movimiento de idealización, concepto freudiano a veces olvidado, pero que podemos realzar en la doctrina del narcisismo, psicología de las masas y el yo y el ello, ese objeto idealizado es un objeto que viene a compensar o a poner en proceso de elaboración fantasías fuertemente persecutorias. Porque qué más persecutorio que un caballo te castre. Debe haber pocas cosas tan persecutorias como eso. Si vamos a una famosa película de terror, Martes 13, cuando aparece con la motosierra en cualquier lado. Bueno, Juanito es un precursor de las películas de terror en eso. O sea, las películas de terror tienen un fuerte componente de amenaza de castración. Si vamos a la teoría clásica, hoy en día hay que advertir mucho esto, para no caer en los falocentrismos tan denostados por todos nosotros, por suerte, fuera falocentrismo de nuestras vidas. Bueno, al margen de esto, estamos aquí en la teoría clásica, lo que vemos es que este movimiento de sustitución se da mediado por una instancia que permite este juego traductivo. Ahora pensemos. Pensemos. Este es el gesto de pensemos. ¿Qué pasaría si esa barrera que hace esa sustitución no está? La sacamos. Digamos, el aparato psíquico que quedaría más o menos como las 3 fronteras, que podés entrar un Mirage, un Exocet, un misil, pasa todo de largo. Nadie te pregunta nada, si pasa, no te tenés que disfrazar para entrar nada al país. Vos te vas al Paraguay de las 3 fronteras y entras con un cargamento de explosivos y nadie te pregunta nada. O traes contrabando de droga y traes los paquetes de droga, pasás por la aduana y nadie te pregunta nada. Bueno, si te pones una aduana, al menos tenés que disfrazarlos un poco. Lo metés adentro de una carretilla, de un camión, etcétera, etcétera. Lo tenés que disfrazar. ¿Qué pasa si sacamos esa instancia y todo pasa derecho? Este es el gesto de pasa derecho. ¿Qué pasaría? Vamos a traducirlo en el esquema del aparato psíquico. ¿Qué pasaría si esa tensión, producto de esa protofantasmática, ¿cómo me gusta decir protofantasmática? Pero qué tipo culto. Todos estos libros que están acá, se ve que los leí por algo, porque puedo usar esas palabras. Isomorfismo, protofantasmática, es decir, ese estado fantasmático, es decir, de recomposición de ese objeto interno inicial que pulsa la palabra, pulsa, empuja, el Drang de la pulsión. ¿Cómo estoy? Drang. Te hablo en alemán, a vos, Beckenbauer, a vos, Rummenigge. Bayern Múnich, ¿a quién le ganaste?
Le hiciste 8 al Barcelona y yo te hablo en alemán, te hablo el Drang de la pulsión, Drang, Drang. Por eso, y ahí era la movida tropical. Drang, 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 Triev, Triev, Triev. Bueno, así estamos con... ¿Qué le puse al té? ¿Qué le puse al té? Estoy viendo colores más intensos. Estoy recibiendo un mensaje de paz para la humanidad en este momento. Estoy muy emocionado. El drang de la pulsión, volvamos, ese empuje se choca con la... Ahora, ¿qué pasa si ese empuje nada lo detiene? El yo quedaría inundado por esas cantidades. No podría operar. Más que inhibido, quedaría no organizado. A ver, si el drang, el empuje pulsional, el objeto de la pulsión, va al yo, gran hallazgo de Freud en Duelo y Melancolía. La sombra del objeto recae sobre el yo. Shakespeariano. Frase freudiana shakespeariana por excelencia. La sombra del objeto cae sobre el yo. Freud, decite algo contundente. La sombra del objeto cae sobre el yo. Está así. To be or not to be. Es muy shakespeariano. La sombra del padre recorre los techos del palacio, diciéndole, me cagaron, me cagaron. Bueno. No sé qué me pasa hoy. Se ve que la cuarentena ya está haciendo estragos en mi lábil estructuración mental. Pero, si ese empuje llega, el objeto, ya ni la sombra, va el objeto directamente sobre el yo. ¿Por qué es importante esa pequeña cita payasescamente representada por mí? Porque lo que está diciendo Freud es que el objeto convive en el yo, llega al yo. Este es el inicio de la segunda tópica. En la primera tópica el objeto es como las brasas, que está, viste, como en la parrilla tenés las brasas que están ahí debajo y uno no tira la carne adentro de las brasas. Yo vi una vez una persona en un asado que hacía eso, no le ponía parrilla y tiraba la carne directamente arriba, se le quemaba. No tenía aislante, no tenía esa distancia. Esa distancia es lo que genera la fobia. La fobia es lo que permite esa distancia entre el objeto y las brasas, lo separa. Cuando ustedes vayan a hacer un asado o vean un asado y vean cómo el chorizo es puesto en la parrilla y no sobre la brasa, y hay una parrilla ahí usted tiene el mecanismo de la fobia, se lo puede explicar a la gente. Se lo puede explicar en esos términos, incluso al asador de al lado. Mira, así es la fobia. La morcilla, la fobia, la neurosis obsesiva, el vacío. Claro, la melancolía tiene mucho que ver con el asado, también el vacío melancólico. Ahora todo tiene que ver con... ¿Qué le puse al té? ¿Qué me tomé? Ah, no era azúcar. Buah, no dije nada, disculpen. Los saquitos, ¿qué tendrían? ¿Tendrían té o otro yuyo extraño? Me parece que la segunda opción. Bueno, al margen de esto, disculpen, esa distancia es lo que permite un aparato psíquico constituido, da profundidad, da densidad. Ahora, ¿qué pasa si todo queda en un mismo plano? Y esa protofantasía o esa fantasmática, sin filtro alguno, sin procesamiento alguno, impacta directamente en el yo, no le permite su organización. La fobia en Hans es un organizador que le permite de
inteligir el mundo externo. ¿Se entiende? Puede diferenciar el caballo de la carreta, de la madre, del padre, de los objetos del mundo, en la medida que se produce proceso de simbolización. Y el proceso de simbolización nos introduce en la lógica del proceso secundario, lógica de contradicción, la lógica aristotélica, principio de no contradicción, es decir, el uno es diferente del dos y así, etcétera, etcétera. Aunque sé que hoy en día está un poco fuera de moda, pero por ejemplo la diferencia de los sexos, que durante muchos años la teoría psicoanalítica le dio una importancia vital en la constitución psíquica. Hoy en día, bueno, esto está siendo cuestionado, pero no deja de ser una distinción. Bien, ¿qué pasa? Volvemos a la pregunta, si esto está todo junto, el aparato psíquico no se organiza. Entonces, lo que vemos aquí es que aquel organizador que permite esa división, ese clivaje, esa distinción, lo que separa la brasa de la carne, digamos, la parrilla, para Bleichmar, siguiendo a Laplanche, para el mismo Freud, si vamos a los textos del 14, sobre todo lo inconsciente, es la represión originaria. Divide el aparato, y esta operación no viene desde los inicios de la vida. Se constituye. Sí, señora, se constituye. Por lo tanto, este modo particular de afecciones que podemos encontrar donde no hay sustitución simbólica, donde no hay división del aparato psíquico, donde aún no se han producido estos movimientos, Bleichmar lo llamará trastorno, que se diferencia del síntoma porque opera desde un mecanismo diferente. Pregunta de examen final. Un trastorno es un mecanismo en donde el aparato psíquico no está dividido y las cantidades acceden al polo perceptual, no a la conciencia, porque la conciencia no se logra organizar. Esto lo desarrollaré en las próximas temporadas. Y el aparato psíquico colapsa y se organiza desde defensas fragmentarias y muy rudimentarias. La alucinación, o ciertas formas de alucinación, cierto pensamiento, llamémosle de descarga, cierta actividad autoerótica muy importante y manifiesta, es decir, consciente y manifiesto es diferente. Algo puede estar manifiesto, pero no ser consciente. El balanceo del autista es manifiesto, no es consciente. Sé que esto es difícil de pensar en este momento. Yo lo viví. Me balanceaba durante horas, sin encontrar respuesta, hasta que la encontré. En este té que me iluminó la vida. Salud. Té helado. Bueno. Por lo tanto, Bleichmar, todo este largo rodeo que vengo haciendo hace varias clases es para explicar esta distinción entre síntoma y trastorno. En el síntoma podemos hablar de un aparato psíquico dividido en instancias, donde este proceso de simbolización está en marcha, que tiene un aspecto, llamémosle, del desarrollo sano y otro aspecto que puede ir hacia la patología. En la fobia hay objeto de conocimiento. Esto lo voy a desarrollar en la próxima clase, porque Freud, si ven en Laplanche y Pontalis, él va a dividir objeto en tres aspectos. Objeto de la pulsión, objeto amoroso y objeto, llamémosle, del mundo real, objeto en el sentido clásico. En la fobia hay objeto, el niño sabe, eso es un caballo, tiene dientes, se usa para esto, y ahora a mí me da miedo. ¿Y por qué me da miedo? Y por qué no sé, me da miedo. Tengo miedo que me haga esto, que me muerda, que me patee, etcétera, etcétera. Y el niño se puede convertir en un experto en caballo, te diferencia todas las especies de caballo, pero no se le acerca. En el trastorno esta función no se da y se caracteriza por estas defensas primarias y rudimentarias.
y por un mecanismo de descarga y no elaboración. Por lo tanto, un niño que tiene un trastorno, el proceso de conocimiento está impedido. La organización psíquica está fallida. El yo está en un trabajo de organización y desorganización o de fragmentación. Hay una multiplicidad muy grande. Es decir, trastorno sería toda aquella manifestación de una afección psíquica que no responde o previo o consecuencia de una represión fallida o ausente. Por lo tanto, la interpretación verbal no tiene ningún sentido. O sea, decirle a Hans, bueno, que él en realidad se quiere quedar con mamá y le tiene miedo a un caballo y que el caballo es como papá, que lo reta, que le tiene miedo, que es fuerte, grande, que... no va, no lo agarra. El trastorno implica otro tipo de abordaje. Obviamente estamos hablando de afecciones psíquicas mucho más severas que comprometen el desarrollo y la vida sana. Para decirlo nuevamente, un trastorno no es una afección neurótica, no estamos hablando de una neurosis. No es una neurosis. Porque no hay proceso secundario, o opera fallidamente. Lo que Piaget denomina estructura no está equilibrada, no está funcionando, es un globo pinchado. Próximas clases vamos a hablar del concepto de estructura, de Piaget, etcétera, etcétera. Pero esta dimensión es muy importante. La próxima clase vamos a hacer como una pasada en limpio de todos estos conceptos, a lo mejor repitamos varias cosas. Les voy a pedir un like motivador, porque hoy hice un esfuerzo muy grande para dar esta clase y siento que estoy perdiendo la fuerza, y lo único que me revitaliza en este momento, lo único que me hace sentir, son ustedes. Esto es por ustedes, que están del otro lado de la cámara, haciendo el aguante. Llevamos más de 400 repeticiones por clase, y eso a mí me da ganas de seguir adelante. Así que a la cuenta de 3, un like motivador. A la 1, a las 2 y a las 3. Y nos vamos bailando el baile del drang, 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 que se va a bailar todo este verano en medio de la pandemia. Puede hacer trencito en casa, solo o acompañado. Bueno, la próxima clase vamos a hacer como un cierre de toda esta cuestión. Yo me podría quedar a vivir en estos temas, repitiendo compulsivamente lo mismo, tratando de seguir profundizando y desarrollando estas ideas, pero tenemos un programa que cumplir, tenemos algunos temas que todavía no hemos podido desarrollar, así que bien, síntoma y trastorno lo pueden encontrar sobre el final de la conferencia Aportes psicoanalíticos para la problemática cognitiva, pero no está desarrollado. Sí está desarrollado en los libros. Así que bueno, en la Fundación de lo Inconsciente pueden encontrar algunas de estas nociones, también en Psicoanálisis y Neogénesis, también pueden encontrarlo en Pensamiento y Simbolización, creo que está por ahí, después les digo bien, y seguimos al ritmo del drang, 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 saran, san, san, y nos vamos yendo, drang, 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 saran, san, san, saran, san, san, drang, drang, drang.